Bienvenidos estimados estudiantes a la clase virtual de matemática. El tema ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Paso de la función exponencial a la función logarítmica y viceversa. Se tiene la función exponencial a elevado a la y es igual a x, donde y es el exponente y a es la base. Para pasar a la función logarítmica hay que tener en cuenta los nombres de cada uno de los elementos de la función exponencial. Es por eso que al tener el logaritmo de base a de x es igual a y, se puede reconocer que el exponente viene a ser lo que está después del igual y la base es la base del logaritmo. Esto me sirve tanto para pasar de la función exponencial a logarítmica como para pasar de la función logarítmica a la función exponencial. Se tienen los siguientes ejemplos. 4 elevado al cubo igual a 64, queremos pasar al logaritmo. Entonces 4 es la base, 3 el exponente. Entonces el logaritmo tiene una base de 4, un contenido de 64 y el exponente que pasa a ser acá el resultado 3. Recordemos, ahí está la base y ahí está el exponente. En este otro ejemplo, 7 elevado a la cuarta es igual a 2401. El 7 es la base, el 4 es el exponente. Entonces el logaritmo de base 7 de 2401 es igual a 4, que es el exponente. Ahora se va a realizar el paso de la función logarítmica a la función exponencial. 7 es la base, 0 es el exponente. Entonces, la base es 7 elevado a la 0 es igual a 1. Hemos pasado de logaritmo a exponencial. En este logaritmo de base 5 de 625 es igual a 4. 5 es la base, 4 el exponente. Entonces, 5 elevado a la 4 es igual a 625. De esta manera se transforma de la función exponencial a la función logarítmica o viceversa. Ecuaciones exponenciales. Llamamos ecuaciones exponenciales a aquellas ecuaciones cuya incógnita aparece en el exponente de una potencia. Se va a realizar los siguientes ejercicios. Resolver las siguientes ecuaciones exponenciales y tenemos 4 ecuaciones que se va a resolver. En la primera ecuación, literal a, podemos observar que tienen la misma base. Por lo tanto, yo puedo omitir esta base y simplemente me quedaría los exponentes para ser igualados. Es decir, 4x es igual a 24. Y esta es una ecuación lineal que tengo que despejar la x. El 4 está multiplicando la x, pasa a dividir al otro lado. Y queda x igual a 24 sobre 4. Al realizar la división, 24 dividido para 4 es a 6. Por lo tanto, la x vale 6. En esta ecuación tenemos que ver si este 243 le puedo poner como un exponente con base 3. Se van a relacionar el 3 con el 243. Para eso tenemos que hacer divisiones. Se va a dividir 243 para 3 y eso es 81. Puedo seguir dividiendo. 81 para 3 es 27. Sí se puede seguir dividiendo para 3. 27 para 3 es 9. 9 dividido para 3 es 3. Y 3 dividido para 3 es 1. Cuando ya llega la división a 1, yo puedo contar cuántas veces he dividido para 3 al 243. He dividido 5 veces, por lo tanto, puedo decir que 243 ha sido igual a 3 elevado a la 5. Al reemplazar en la ecuación queda 3 elevado a la 2x menos 5 es igual a 3 a la quinta. Nuevamente puedo omitir la base porque son iguales y lo que voy a igualar son los exponentes. 2x menos 5 es igual a 5. Se va a despejar la x, para eso el menos 5 pasa al otro lado con signo contrario, o sea con más. Al realizar la suma queda 5 más 5 es 10 y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Al realizar la división queda 10 dividido para 2 a 5 y ese es el resultado de x. De igual manera, voy a ver si el 625 está relacionado con el 5 o es múltiplo de 5. Para eso tengo que realizar la división. 625 dividido para 5 es 125. Si divido nuevamente 125 para 5 da 25. Al dividir otra vez 25 para 5 es 5. Y finalmente 5 dividido para 5 es 1. Es decir, 625 es igual a 5 elevado a la 4. Al reemplazar queda 5 elevado a la x es igual a 5 a la cuarta. Al omitir la base, porque son iguales, queda que x es igual a 4, ya que igualamos los exponentes. Y ese es el resultado. Nuevamente se va a ver si el 150 es múltiplo de 8. Y para eso realizo la división. Al dividir 150 para 8 se tiene 18,75, por lo tanto no puedo aplicar este método.
porque no me da un número entero. Vamos a utilizar el paso de exponencial a logaritmo, donde 8 es la base y 2x es el exponente. Entonces queda logaritmo de 8 de 150 es igual a 2x. La variable x siempre debe quedar en el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a dar la vuelta a la ecuación. ¿Qué significa eso? Que lo que está en la izquierda pasa a la derecha y lo que está en la derecha pasa a la izquierda, sin alterar los signos. Una vez que he dado la vuelta, la ecuación, el 2 está multiplicando, pasa a dividir. X es igual a logaritmo de 8 de 150 sobre 2. Y ese es el resultado de la ecuación. Si tenemos una calculadora que me permita sacar el logaritmo, podemos hacerlo, pero es suficiente con esa respuesta. Ecuaciones logarítmicas. Para poder resolver ecuaciones con logaritmos, primero se debe conocer las propiedades. Y es por eso que se va a estudiar cada una de las propiedades con ejemplos. La primera propiedad es, si el número es 1, no importa cuál sea la base del logaritmo, el resultado siempre será 0. Como podemos observar, si tengo una base 5, si tengo una base 100, si tengo una base 84, pero está el 1, como contenido el resultado siempre va a ser 0. En ecuaciones necesito reemplazar el 0 por un logaritmo. Ese logaritmo va a estar representado con la base que a mí me interese. Por ejemplo, si quiero tener un logaritmo de base 7 y que el resultado sea 0, simplemente pondré logaritmo de base 7 y el 1. Y eso es igual a 0. ¿Qué tal si quiero ahora un logaritmo con la base 15, pero que el resultado sea 0? Tendré que poner logaritmo de base 15, el 1, y esto es 0. Al 0 voy a reemplazarle por algún logaritmo con una base que yo necesite para completar la ecuación. Esa es la aplicación de esta primera propiedad. La segunda propiedad dice que si la base es igual al número, el resultado siempre es 1. Como podemos observar, tengo base 5 y el contenido 5, el resultado es 1. Tengo la base 25, el contenido 25 y eso es igual a 1. Tengo la base 84, el contenido 84, por lo tanto el logaritmo es 1. Nuevamente, si yo quiero colocar el 1 en una ecuación, yo tengo que colocar un logaritmo que me represente el 1. Por ejemplo, quiero un logaritmo de base 8, que como resultado me dé 1, yo debo poner logaritmo de base 8 con el contenido 8 y eso es igual a 1. Si yo quiero un logaritmo de base 10, que el resultado me dé 1, simplemente pondré logaritmo de 10 y eso es igual a 1. Recordemos que cuando no está nada, significa que aquí está el 10. Es un logaritmo común. La tercera propiedad es similar a la anterior, solo que se tiene un exponente. Dice si la base y el número son iguales y el número tiene un exponente, el resultado será el exponente. Como podemos observar, tengo base 5, contenido 5, pero el 5 está elevado al cubo, el resultado es 3. 25 con contenido 25, pero el 25 está elevado a la 10, el resultado es 10. Y así el 84, aquí tengo 84, pero el 84 está elevado al cuadrado, el resultado es 2. La siguiente propiedad más es para descomponer un logaritmo. Y es así que el producto de números en un logaritmo es la suma de los logaritmos de los números. Se puede tener aquí el ejemplo que 5 está multiplicando la x. Esa multiplicación yo puedo separarle manteniendo el logaritmo, logaritmo 3, logaritmo 3, logaritmo 3 y simplemente aquí va 5 más el x. Tengo el logaritmo 3xy, el 3 está multiplicando la x y multiplicando la y, por lo tanto yo puedo poner logaritmo como son tres números los que están multiplicando, logaritmo más logaritmo más logaritmo. Cuando no tengo nada, recordemos que está el 10 ahí, es un logaritmo común. Y en cada uno de los logaritmos voy a poner los términos. El 3 vendría acá, el x al siguiente y el último quedaría con y. He separado estos tres números que están multiplicando en tres sumas del mismo logaritmo. Esta propiedad también me sirve de la forma inversa. Si yo tengo dos logaritmos con la misma base pero están sumándose, esta suma se transforma en un solo logaritmo pero con los contenidos multiplicándose. Así, se mantiene el logaritmo de base 2 e internamente quedaría 7 por 4. Es decir, queda logaritmo 2 de 7 por 4, 28. Y esa sería la aplicación de esta propiedad.
Se vio la multiplicación se transforma en suma, ahora la división se transforma en resta. Es similar la propiedad, solo que ahora estamos viendo con división. La división se transforma en una resta. En esta propiedad se tiene el siguiente ejemplo. Tengo el logaritmo de base 2 de x sobre 4. Se va a dividir en dos logaritmos que están restándose. Los logaritmos mantienen la misma base y el numerador pasa al primer elemento menos el denominador pasa al segundo elemento. Y se ha convertido una división en resta. Se tiene el siguiente ejemplo. Logaritmo de 18 menos logaritmo de 3. Esto se puede transformar en un solo logaritmo con la división. Y queda logaritmo de 18 sobre 3. Al realizar la división, 18 dividido para 3 es a 6 y queda logaritmo de 6. Se ha unido la resta de logaritmos con la misma base a la división. Ejercicios. Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas. Al igual que se hizo con las ecuaciones exponenciales, si tengo los mismos logaritmos con la misma base, se puede omitir esa parte de los logaritmos y simplemente queda igualado lo que sobre. En este caso, 5x es igual a 15. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y al realizar la división entre 15 dividido para 5, esto es 3 y ese es el valor de la x. La ecuación B dice logaritmo de base 5 de 8x es igual a 0. Yo necesito reemplazar el 0 por un logaritmo que tenga la base 5. Y como resultado me dé 0. Por lo tanto, el logaritmo de base 5 de 8x va a ser igual. Como necesito la misma base, en el logaritmo pondré logaritmo 5 y para que el resultado sea 0 debo poner aquí el 1 y eso me garantiza que esto es 0. He reemplazado el 0 por algo que es similar, utilizando la primera propiedad. Ahora sí, como tengo los logaritmos con la misma base, puedo omitir esos logaritmos y me quedaría el resultado 8x es igual a 1. El 8 está multiplicando, pasa a dividir y x va a ser igual a 1/8. En la ecuación literal C, tengo que el logaritmo de 4x es igual al logaritmo de 8 más logaritmo de 3. Es un logaritmo común, es decir, aquí está la base 10, pero no se pone. Podemos observar que tengo la misma base y están sumando en el lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, esa suma puede transformarse en multiplicación con la propiedad. Entonces, logaritmo de 4x será a un solo logaritmo multiplicado 8 por 3. Logaritmo de 4x queda logaritmo 8 por 3, 24. Ahora sí puedo omitir el logaritmo y me queda 4x es igual a 24. El 4 que está multiplicando pasa a dividir, queda x igual a 24 sobre 4. Al realizar la división, 24 dividido para 4 da un resultado de 6. Tengo la siguiente ecuación, logaritmo de 5x va a ser igual al logaritmo de 50 menos el logaritmo de 5. Esta resta de logaritmos se va a transformar en un solo logaritmo donde los contenidos van a estar divididos, utilizando la propiedad. Por lo tanto, el logaritmo de 5x queda logaritmo de 50 dividido para 5. Esta resta se transforma en una división. Al realizar la división 50 dividido para 5, esto es 10. Ahora voy a omitir los logaritmos porque tienen la misma base y va a quedar 5x es igual a 10. El 5 que está multiplicando pasa a dividir, quedando que x es igual a 10 dividido para 5. Al realizar la división, el resultado es 2. Eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Un buen día.